El hombre estaba espiando a su esposa mientras se bañaba, cuando presenció una escena aterradora. Su esposa, tumbada en la bañera, se bebió por completo una copa de vino envenenado. Era un veneno incoloro e insípido. 8 horas después de ingerirlo, provocaba un paro cardíaco sin que la víctima se diera cuenta. Al verla vaciar la copa de un solo trago, Nick sintió una sensación de alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Solo tenía que esperar 8 horas más, y su esposa moriría por un fallo cardíaco. No solo heredaría legalmente una fortuna valorada en cientos de millones, sino que además podría por fin vivir junto a su amante, Carla. Tras la muerte de su esposa, Nick pasó toda la tarde tumbado en la cama sin comer ni beber. Mostraba la imagen de un hombre destrozado por el dolor. No fue hasta que todos los familiares se marcharon, cuando se levantó con total tranquilidad. Acto seguido, se subió apresuradamente a su motocicleta y fue a reunirse con su novia, que llevaba tiempo esperándolo. Pero justo cuando ambos fantaseaban con su futuro juntos, Nick recibió una llamada de la policía. Los agentes le comunicaron una noticia completamente inesperada. El cadáver de su esposa había desaparecido de la morgue. Le exigieron que acudiera inmediatamente a la comisaría para colaborar en la investigación. Carla le aconsejó que no fuera bajo ningún concepto. Creía que probablemente se trataba de una trampa tendida por la policía, pero Nick insistió en ir. Después de todo, aún no había recibido la herencia de su esposa, y si no acudía, solo conseguiría despertar más sospechas. Poco después, Nick apareció en el despacho del sheriff. El sheriff le explicó que el encargado de la morgue había sufrido un atropello horas antes. En ese momento se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. Fue entonces cuando descubrieron que el cuerpo de la esposa de Nick había desaparecido. Todas las cámaras de seguridad de la morgue habían sido destruidas. Sin embargo, las cámaras del vestíbulo seguían funcionando perfectamente. El sheriff comentó que rara vez ocurrían robos de cadáveres. Pensaba que quizá la mujer se había ganado algún enemigo en vida, alguien que ni siquiera después de muerta estaba dispuesto a dejarla en paz. Otra posibilidad era que unos traficantes de órganos se hubieran llevado el cuerpo, aunque normalmente solo robaban cadáveres más jóvenes. Mientras la policía y la forense debatían el caso, Nick aprovechó para llamar a Carla. Le pidió que investigara al encargado de la morgue. Tal vez pudiera encontrar alguna pista útil. La forense aseguró que toda muerte cuya causa no hubiera sido confirmada debía considerarse un posible homicidio. Además, como no habían llegado a practicar la autopsia, la muerte de la esposa de Nick ya le parecía sospechosa desde el principio. Y ahora que el cadáver había desaparecido, estaba convencida de que había algo turbio detrás de todo aquello. Después de esperar durante mucho tiempo, la policía seguía sin encontrar ninguna pista. Nick comenzó a impacientarse y quiso marcharse, pero un agente que vigilaba la puerta le ordenó quedarse. Hasta que apareciera el cadáver, no podía abandonar la comisaría. De repente, se produjo un fallo eléctrico en el edificio. Nick no tuvo más remedio que volver al despacho. Mientras intentaba comprender qué estaba ocurriendo, un fuerte estruendo resonó de repente en la morgue situada detrás de él. Se acercó en silencio para investigar y descubrió una caja metálica sobre el compartimento donde debía estar el cuerpo de su esposa. Intrigado, la abrió. Dentro encontró varios objetos personales que habían pertenecido a su mujer, pero el teléfono móvil había desaparecido. De pronto, observó que otro compartimento cercano también estaba abierto, y en su interior apareció la misma botella de veneno con la que había matado a su esposa. Aquello dejó a Nick completamente aterrado. La sucesión de acontecimientos extraños le puso los pelos de punta. En ese instante las luces volvieron a encenderse. Sin pensarlo 2 veces, escondió la botella en el bolsillo de sus pantalones. Justo entonces apareció el sheriff. Le exigió explicaciones sobre por qué estaba allí. Antes de que Nick pudiera responder, un agente reparó en la caja con los objetos personales de la difunta. Al revisarla, descubrió que faltaba el teléfono móvil. Aquello hizo que Nick entrara en pánico. Los policías le preguntaron si había escondido el teléfono. Nick insistió en que acababa de llegar, pero el sheriff respondió con sarcasmo: «Si no has sido tú, ¿acaso lo ha robado un muerto?». Acto seguido, le ordenó vaciar todos sus bolsillos. Sin otra opción, Nick obedeció, aunque se aseguró de no mostrar la botella de veneno. Sin embargo, el sheriff percibió que ocultaba algo. Lo inmovilizó contra un armario y efectivamente encontró la botella en su bolsillo. Nick se apresuró a decir que era simplemente un colirio para los ojos, pero el sheriff no le creyó. Entregó la botella a un compañero para que la analizara. Quería saber exactamente qué contenía. En ese momento sonó el teléfono de Nick. El sheriff le ordenó contestar allí mismo. Nick dijo que seguramente era su hermana preocupada por él, pero al otro lado de la línea estaba Carla. Carla le explicó que ya había llegado al hospital. Sin embargo, el encargado de la morgue seguía inconsciente. No había podido obtener ninguna información. Nick intercambió unas pocas palabras y colgó rápidamente. Ahora ya figuraba oficialmente entre los principales sospechosos, y no podía abandonar la comisaría. Ni siquiera podía ir al baño sin vigilancia. No entendía quién había colocado el veneno en la morgue. Por más vueltas que le daba, no encontraba ninguna explicación. ¿Y si alguien ya había descubierto que había asesinado a su esposa? Mientras intentaba entender lo ocurrido, vio algo extraño junto a la ventana del baño. Había un sobre apoyado en el alféizar. Al abrirlo, descubrió una invitación que su esposa le había entregado días atrás. En el reverso había escrita una frase romántica: «Cuando cierro los ojos, sigues a mi lado». Lo inquietante era que esa misma frase había sido enviada por Carla en un mensaje íntimo. ¿Por qué aparecía en una tarjeta que solo habían visto él y su esposa? ¿Y cómo había llegado aquella tarjeta hasta allí? Todo era demasiado extraño. ¿Y si su esposa nunca había muerto? ¿Y si había descubierto su secreto mucho antes? ¿Y si
si toda aquella cadena de sucesos era una elaborada venganza contra él? Al pensar en ello, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Rápidamente rompió la tarjeta en pedazos y la tiró al inodoro. Pero para su desgracia, el agua dejó de funcionar. Intentó varias veces deshacerse de los trozos de papel. En ese momento entró un policía. Al ver que Nick tardaba tanto, le preguntó qué estaba haciendo. Preso del pánico, Nick cerró el pestillo y, soportando el insoportable olor, acabó tragándose todos los trozos de papel. A ver, ¿qué coño está haciendo? Joder. ¡Salgo enseguida! ¿Sabes que aquí no se puede fumar? Venga, salga ahora mismo, por favor. Después abrió la puerta con aparente normalidad. El agente le informó de que habían encontrado nuevas pistas en la planta superior y que debía acompañarlos. Resultó que habían descubierto que todos los cables eléctricos de la sala de control habían sido cortados. Además, encontraron un conducto de ventilación abierto. El sheriff sospechó que el cadáver había sido sacado por allí. Junto a la salida del conducto, también hallaron una huella de zapato. Ahora solo tenían que encontrar a su propietario, y muchas preguntas quedarían resueltas. Mientras bajaban las escaleras, el sheriff preguntó deliberadamente cuál era la talla de calzado de Nick. Era evidente que lo consideraba un sospechoso prioritario, pero antes de que pudiera responder, el sistema eléctrico del ascensor también falló. La cabina quedó detenida en mitad de un piso. Por alguna razón, todos los aspersores contra incendios del edificio se activaron. El agua comenzó a inundar los pasillos. Los presentes corrieron apresuradamente hacia el vestíbulo. Fue entonces cuando Carla volvió a llamar. Nick aprovechó para esconderse en otra habitación, pero nada más responder, vio una nota colgada frente a él. En ella aparecía escrita la dirección de Carla. Joder, háblame, por favor. Alex. Justo en ese momento, una silueta apareció en la puerta. Maika sigue viva. Dijiste que era imposible. Ya lo sé, pero tenías razón, cometí algún fallo. Se me anticipó y ahora está jugando conmigo. Pero según tú era perfecto. ¿Por qué lo era? No entiendo cómo lo ha logrado. Carla le suplicó que encontrara una forma de escapar de la comisaría. De repente, el sistema de aspersores se detuvo y el sheriff apareció en la habitación. Nick colgó de inmediato, pero el sheriff parecía haber escuchado toda la conversación. Entonces le exigió que entregara el teléfono. Tras revisarlo, los técnicos descubrieron que todas las llamadas estaban cifradas. No podían acceder a ningún registro de comunicaciones. Mientras tanto, la policía encontró una colilla en el baño. Creían que alguien la había utilizado para activar deliberadamente el sistema contra incendios. Con ello habría intentado destruir pruebas importantes, y estaban convencidos de que aquella colilla pertenecía a Nick. Además, ya había llegado el informe del laboratorio sobre el contenido de la botella. Ha llegado el informe del TH16. Es una cardiotoxina muy atípica para elaborar fármacos. Se extrae de los fluidos de ciertos reptiles. Diluida en la sangre, provoca un paro cardíaco a las 8 horas de su ingestión, sin dejar ningún rastro. Después de escuchar el informe de sus compañeros, el sheriff ordenó inmediatamente detener a Nick. En ese instante, Nick estaba completamente desconcertado. Ya no sabía si realmente había cometido un asesinato o si todo había salido mal desde el principio. Los agentes lo encerraron temporalmente en una habitación. Mientras el miedo y la desesperación se apoderaban de él, descubrió que una de las ventanas estaba abierta y, para su sorpresa, en el alféizar había una copa de vino tinto, igual que aquella copa de veneno que él mismo había preparado para su esposa.